Causalidad. Y bueno, y quiero empezar hablándoles de la causalidad poniendo un ejemplo de un profesor de econometría, y quiero que piensen que tienen datos sobre la cantidad de lluvia por mes de un determinado lugar o de unas ciudades, qué sé yo, y que también tienen para esas mismas ciudades o para esas mismas regiones, tienen datos de la proporción de personas que tienen un paraguas en la casa. Si corren un modelo de regresión entre la cantidad de lluvia por mes y la proporción de gente que tiene un paraguas en la casa, van a encontrar una relación positiva. Pero no puede deducirse el efecto que tiene un paraguas sobre la lluvia. Es decir, no puede concluirse que el paraguas tiene algún efecto causal o algún efecto que causa a la lluvia. Toda vez que tener un paraguas en la casa no hace llover, sino que la percepción propia de las personas de que va a llover es la que las induce al uso de un paraguas. ¿Es claro? Ese es el problema del que hablaremos hoy, de la causalidad, ya que generalmente no todos los métodos de regresión, o no todos los modelos de regresión más bien, tienen una relación causa-efecto. No necesariamente siempre pasa así, ¿de acuerdo? Sino que a veces se da esa relación, pero siempre se va a dar bajo ciertos supuestos. ¿Listo? Eso es una discusión económica, es una discusión estadística, pero también es una discusión filosófica. El determinar qué es la causalidad. ¿Qué me está causando a quién? ¿Verdaderamente hay una causalidad o no entre mis variables? Entonces, cuando uno corre un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Que es un modelo de regresión múltiple, es común suponer que las variables independientes, como las x, causan a la variable dependiente. Incluso a estas también, o sea, a estas variables que son explicativas, que son independientes, también se les llaman explicativas, porque se supone que explican a la variable dependiente. Sin embargo, tal causalidad no está garantizada, no necesariamente existe causalidad. Solo el hecho de que una variable se encuentre despejada en función de otra, pues no implica que la esté causando, ¿no? Miremos por ejemplo este ejemplo, valga la redundancia, algebraico, matemático básico, ¿cierto? Que dice que y está en función de x. Eso simplemente me está diciendo que y está en función de x, sin que ello implique que x causa a y. Igualmente, en la teoría económica uno suele encontrar ejemplos como el siguiente, que ¿eso qué es? Eso es la función de producción, ¿cierto? Entonces, sin que el capital y el trabajo necesariamente causen a el producto, uno puede plantear una función de esta forma, igual que como un modelo de regresión normal, ¿no? Que uno lo que hace es algo como esto, por ejemplo, ¿no? Pongámosle y sub t si se quiere. Algo como eso, ¿no? Y es x en función de y, sin que necesariamente x cause el comportamiento de y. La definición filosófica de causalidad atribuida a Herbert hace referencia a la predicción de acuerdo con una ley o con un conjunto de leyes. Por lo tanto, la simple correlación o incluso el buen desempeño predictivo de un modelo, de una variable, no es suficiente para establecer causalidad si falta una explicación o una justificación teórica. ¿Qué indica esto? Que más allá de que exista una relación, una aparente relación de causalidad desde el punto de vista estadístico o desde el punto de vista econométrico, es importante que haya un sustento teórico, una justificación teórica que la explique. La correlación observada entre dos variables puede ser o bien porque una variable causa a la otra, x1 por ejemplo causa a x2, o también porque una tercera variable las causa a ambas, es decir, x1 causa
y x2 causan a x3 o viceversa, ¿no? x3 causa a ellas dos. En ese sentido, pues ante la imposibilidad de aplicar una definición filosófica dentro de la econometría, pues salió el señor Granger por allá en 1969 y él nos ofrece una definición un poco más operacional desde el punto de vista que nos interesa, ¿no? Entonces, para eso vamos a comenzar afirmando, que lo hace Granger realmente, que el futuro no puede causar el pasado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo no conozco el futuro, ¿cómo hacemos para saber si el futuro causa el pasado, no? Yo uso las series para pronosticar el futuro, pero si no lo puedo saber, si no sé cuál es el futuro, pues no puedo saber si causa el pasado. Y cuando llegue al futuro, pues ya el futuro deja de ser futuro, ¿cierto? Y en fin. Entonces, lo primero es afirmar de nuevo que el futuro no puede causar el pasado. Y para eso vamos a empezar a establecer algunas notaciones. Entonces, sea Z y sea T, las dos en función del tiempo. Procesos estocásticos estacionarios. Ojo que ya esto empieza a ser importante, ¿cierto? Porque ya sabemos que es un proceso estocástico, ¿no? Que es un proceso de ¿qué? De series de tiempo. Pero ojo que él también le incluye la palabra estacionario. ¿Qué significa eso? Que para yo poder determinar que existe causalidad de Granger, ¿cierto? Las dos variables en cuestión, en este caso z y xt, deben de ser estacionarias. ¿De acuerdo? Estacionarias. Deben cumplir con la condición de no tener raíz unitaria, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, partiendo de eso, sean x y z en función de t, procesos estocásticos estacionarios, podemos definir lo siguiente, ¿de acuerdo? X medio, y medio son el pasado de x y de y respectivamente. X y de x y z, perdón, respectivamente. X y z con dos rayitas son el pasado y el presente de z y de x respectivamente. Por lo tanto, el valor esperado de x dado x medio, que en este caso sería el valor esperado de x dado el pasado de x, es el predictor insesgados de mínimos cuadrados de x usando el pasado de x. Cuarto, este E no es el del error promedio, sino que es el del epsilon. Este E no es el del valor esperado, sino que es el E del epsilon del error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que el error de predicción, ¿cierto? Que sería el E estimado, dado x, o el error de predicción de x dado el pasado de x, es igual a x menos el error de predicción de x dado x. ¿Listo? Esta básicamente pues es la serie de errores de predicción. Error predicho, error real, por así decirlo. Y finalmente, la varianza de x dado el pasado de x es la varianza del epsilon, ¿cierto? Del error de predicción de x dado el pasado de x. Con lo anterior, con esos 5 puntos, se definen varios tipos de causalidad. Realmente son 2 o 3. La causalidad unidireccional, la causalidad bidireccional y cuando no existe causalidad, que se llama independencia. Entonces, primero, causalidad unidireccional o causalidad unilateral. Entonces, se dice que z causa a x, ¿sí que? Si la varianza de x dado el pasado de x y de z es menor que la varianza de x dado el pasado de x, ¿no? Entonces, si estas varianzas difieren, como en este caso, es menor. ¿Qué es lo que difiere entre las dos variables? Entre las dos igualdades, perdón. La presencia de z, ¿no?
Si difieren es porque z tiene un efecto sobre la varianza. Y ojo, porque el efecto que está teniendo es que está reduciendo la varianza. Y si está reduciendo la varianza, en este caso de x, recordemos que para estimar un modelo de regresión yo siempre lo que busco es que la varianza sea lo más pequeña posible. Si está reduciendo la varianza de z, quiere decir que está llegando a obtener un parámetro mucho mejor, porque tiene una varianza mucho más pequeña. Entonces z está contribuyendo a que la varianza de x sea mejor. En ese caso se dice que z causa a x. Así que, de nuevo, si la varianza de x dado el pasado de x y de z es menor que la varianza de x dado el pasado de x. Se dice que z causa instantáneamente a x si la varianza de si la varianza de x dado el pasado de x y el presente y pasado de z es menor que la varianza de x dado el presente y el pasado de z. Entonces será instantánea cuando ¿qué? Cuando además del pasado de z explicar a x, el presente de z también explica a x. ¿Listo? O esto de acá, ¿verdad? Ahí será instantánea. Se dice que hay realimentación o feedback o causalidad bidireccional si se presentan estos dos casos. Si la varianza de x dado el pasado de x y de z es menor a la varianza de x dado el pasado de x, ¿no? Y eso ya lo vimos que era la bidireccional. Pero además de eso se presenta y, ¿cierto? Lo otro, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro? Pues el otro efecto que es z, ¿no? Y es que la varianza de z dado el pasado de x y de z sea menor a la varianza de z dado el pasado de z. ¿Listo? Es decir, es bidireccional cuando tanto z me explica a x como x me explica a z. Y habrá independencia, ¿sí que? Es decir, no habrá causalidad si la varianza de x dado el pasado de x y el presente y pasado de z es igual a la varianza de x, dado el pasado de z y de x, y eso a su vez es igual a la varianza de x dado el pasado de x. Eso en el caso de x. Y en el caso de z la misma vaina, ¿no? La varianza de z dado el pasado de z y el pasado y presente de x es igual a la varianza de z dado el pasado de x y el pasado de z, y eso a su vez es igual a la varianza de z dado el pasado de z. ¿Qué significa esto? Que no va a haber relación o va a haber independencia simplemente si no hay diferencias entre las varianzas, ¿no? Y entre esta varianza que me dice que x depende del pasado de ella misma, no hay diferencia entre esta varianza, ¿no? Que es el pasado y el presente de z. ¿Listo? No tienen ningún efecto, sus varianzas no cambian. Entonces, en ese caso, z no tiene efecto sobre x, y lo mismo pasa acá, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en otras palabras, de acuerdo con toda esta formulación, ¿cierto? Lo que dice Granger se dice que la variable z causa a x en el sentido de Granger, es decir, ayuda a predecir x, ¿no? Z ayuda a predecir x, cuando en presencia del pasado de x, el pasado de z ayuda a explicar x. De nuevo, se dice que la variable z causa a x en el sentido de Granger, cuando en presencia del pasado de x, el pasado de z ayuda a explicar x. Entonces debe entenderse en todo esto que una variable que no cambia, es decir, una variable que es constante en el tiempo, que no varía en la muestra, pues no puede causar nada, ni ser causada tampoco, ¿no? Algunas aplicaciones económicas han estudiado la causalidad entre variables y ha sido importante, como por ejemplo el gasto en publicidad y el cambio en las ventas.
el salario mínimo y la inflación, la inversión residencial y el PIB, ¿de acuerdo? También se han propuesto otras pruebas de causalidad basadas en conceptos estadísticos similares, como la prueba de Sims, como los vamos a ver ahora para los modelos Beck en particular. Se recomienda una prueba de causalidad que fue una prueba propuesta por Toda y Yamamoto, y en fin, ¿de acuerdo? Pero entonces en la práctica, la prueba de causalidad de Granger se hace con las ecuaciones de un modelo bar. Se hace con las ecuaciones de un modelo bar. ¿Qué implica esto? Que siempre que yo quiera estimar causalidad, como la estamos explicando acá en el sentido de Granger, tengo que hacerla con un modelo bar. ¿Listo? Para un modelo B, como lo dije, han surgido otras, como la de Toda y Yamamoto. Tenemos este ejemplo de un modelo bar P para dos variables. ¿Cuáles variables? Z y X. Como es un modelo bar, entonces él va a estimar un modelo de sistema de ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Bueno, aquí ponemos de orden P, pero obviamente en la práctica o en la vida real, pues el número de rezagos no será infinito como acá, ¿no? Sino que se fija de manera que sean significativos y adecuados, ¿no? Para que los errores estimados pues sean ruido blanco, que es todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Lo cual se puede revisar, ustedes ya lo saben, ¿no? Viendo el correlograma, que es la función de autocorrelación parcial, la función de autocorrelación, viendo los criterios de información, ¿no? El Akaike, el Schwartz, el Hanna-Quinn. Entonces, como la causalidad depende de que una variable cause el comportamiento de la otra, es importante utilizar en la causalidad un número suficiente de rezagos, de manera que los rezagos de la variable causada aporten toda la información posible. Por eso en las pruebas de causalidad es recomendable usar más rezagos que menos rezagos. En ese sentido, cuando yo voy a seleccionar mi modelo adecuado, mi modelo bar, se recomienda determinarlo más bien, o sea, determinar el orden del modelo a partir del criterio Akaike, quien permite que los modelos se estimen con más rezagos en comparación con los Schwartz, que lo que hacen es penalizar por número de rezagos. El tema de la causalidad pues se estudia una por una a la vez, como se dice. Veamos qué pasa con la segunda ecuación, ¿cierto? Con X. En este caso, la prueba de causalidad pues se hará de Z hacia X. Y lo que yo quiero aquí es saber, o sea, es estimar una regresión como está acá, ¿cierto? Que el bar lo hace de forma simultánea, estima todas las regresiones o estima tantas regresiones como variables explicativas hayan. Pero entonces la idea aquí es mirar, en este caso puntual, si Z causa a X. ¿Listo? Lo que hago es mirar este parámetro, ¿cierto? Que sería en este caso, mirar la significancia estadística de ese parámetro y demás. Y luego voy a hacer lo mismo con esta otra regresión, ¿cierto? Y en este caso la variable dependiente es Z y lo que nos interesa es ver cómo X causa a Z. De nuevo, ¿cierto? Estimo el modelo y lo que miro es este parámetro, ¿no? Miro es la significancia de esos parámetros. Si son estadísticamente significativos, pues podemos afirmar que esa variable causa el comportamiento de la otra. En este caso, de nuevo, tenemos un bar de orden P, ¿no? Que va desde 1 hasta infinito o hasta P. Pero pues como les dije, en la vida real uno tiende a definir cosas diferentes, ¿no? ¿Con base en qué? En lo que hemos aprendido. Ahora, es importante notar que el hecho de que el movimiento en una variable preceda a la otra, pues no implica que la cause. Aunque es una condición necesaria para la causalidad, ¿no? Que una variable presida el comportamiento de la otra. Adicionalmente, la información contenida en la variable causante o en la variable que es causada, ¿cierto? Debe ayudar a predecir la causada, ¿no? Por encima de otra información relevante. Ejemplos sobre causalidad han habido muchos, ¿verdad? Al punto de que hubo un estudio, o han habido varios estudios que han afirmado que las ventas de tarjetas o de adornos o de regalos de Navidad
causan a la Navidad en el sentido de Granger, ¿no? O sea, que son las tarjetas las que causan a la Navidad, cuando esto no es lógico, porque la Navidad está en una fecha dada, es una fecha fija todos los años, y más bien es lo contrario, ¿no? Es la fecha de Navidad o el hecho de que haya Navidad es la que hace que las ventas de regalos, de tarjetas, qué sé yo, se aumenten, ¿cierto? Es la Navidad la que causa un efecto sobre las ventas, no las ventas un efecto sobre la Navidad. Otro ejemplo también muy famoso en este tema es uno expuesto por Hamilton por allá en 1994, quien nota que el hecho de que el precio de las naranjas cause el clima de la Florida. Ojo, el precio de las naranjas causa el clima en la Florida, ¿no? Florida, Estados Unidos. Entonces, él sugiere cierta capacidad predictiva por parte de los compradores que parecen anticipar el mal clima y por lo tanto suben los precios. Como es, hay varios estudios, ¿no? Hay otro también de Fisher por allá en 1988, el cual concluye que el huevo causa la gallina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sobre este tema de causalidad hay mucho que cortar, ¿no? Hay mucho que trabajar. Ahora vamos a hacer una explicación breve. La verdad es, el tema es fácil de desarrollar, ¿verdad? Lo vamos a hacer en EBIUS. Bueno, y ahora para la aplicación de la causalidad vamos a usar esta base de datos que se llama causalidad, que está subida en Sakai. Esta base de datos tiene información para tres variables, y, x2 y x3. La idea es trabajar con estas variables. Estas variables inicialmente todas son tienen raíz unitaria o no son estacionarias. Entonces para eso vamos a trabajar con ellas en tasas de crecimiento. Ya aquí están transformadas las tres variables. No lo voy a hacer, ustedes ya lo saben. Sin embargo, el parámetro está acá, o el comando está acá más bien, ¿no? Escribimos series, el nombre de la variable que quiero transformar. En este caso le voy a poner cx4, bueno, x3, no hay x4, ¿cierto? No lo voy a correr porque ya la tengo hecha, ¿de acuerdo? Pero cx3 se va a llamar, pueden ponerlo como quiera, igual a @pc, eso no se negocia. Este es lo que me va a permitir que se transforme. Entre paréntesis x3, que es la variable que quiero transformar, ¿no? Y así le doy enter y luego con cada una de ellas, y así genero las variables en crecimiento. Ahora sí, como les decía en la explicación, la causalidad se aplica a un modelo var. Entonces vamos a estimar un modelo var con la variable y como dependiente, o cy, que es la tasa de crecimiento. Lo abro como un modelo var, aceptar, ¿cierto? Lo primero que hago en un modelo var es definir ¿qué? El orden del modelo. Se lo puedo hacer de dos formas, con dos criterios, ¿cierto? Entonces aquí aparentemente hay unos con 0, pero bueno, el acá hay que me dice que es con 1. Entonces estimo el modelo var con 1, le doy enter, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? Miro la estabilidad del modelo, ninguna raíz es mayor a 1. Miro la gráfica, sin embargo, ninguna se sale, el modelo es estable. Luego miro la autocorrelación de Port-Mansion, ¿cierto? Es mayor que 0,05. No rechazo la hipótesis nula. Para comprobarlo, para confirmarlo, hago la misma correlación, la prueba de autocorrelación, pero con el test LM. Igual todas son mayores. Está bien, es estable, no tiene ningún problema. Y bueno, y de ahí yo pudiera pronosticar. Bueno, digamos que lo siguiente que hago es si quiero calcular el impulso respuesta, ¿no? Esos son todos los impulsos, ya ustedes saben cómo se analiza. Si quiero solamente ver el impacto de unos de ellos, lo pongo así. Y aquí podría seguir mirando las otras pruebas, normalidad, autocorrelación, pero no lo voy a hacer. Igual ustedes luego pronostican, ¿de acuerdo? Miran la raíz media del error cuadrático, ¿no? Que es para el pronóstico. Y ustedes pueden comparar modelos. Entonces al comparar modelos pues van a ver los criterios de información, ¿de acuerdo? Van a ver la raíz media del error cuadrático y el que tenga menores criterios, menores raíces y cumpla con todos estos supuestos.
¿verdad? Pues es nuestro modelo ideal. Hasta ahí, fíjense que hemos resumido todo lo que hemos hecho hasta ahora, menos cointegración, que lo hicimos en el video pasado, ¿no? Pero todo lo hemos hecho. Pero bueno, aquí no lo hemos hecho porque es un modelo VAR, ¿no? Y la cointegración es para un modelo Beck. Ahora sí, causalidad. Para lo que hago es sencillo. Voy a View. Tengo mi modelo estimado. Voy a la estructura y por aquí dice causalidad de Granger. Y le doy Enter. Y esta es mi tabla de causalidad. ¿De acuerdo? Fíjense que como la causalidad de Granger, digamos que la idea de la causalidad es ver cómo una variable me causa el comportamiento de la otra. Y recordemos que hay varios tipos de causalidad, ¿no? Bidireccional, cuando una sola variable me afecta el comportamiento de la otra. Unidireccional es esa, perdón, unidireccional. Y bidireccional cuando las dos variables se causan, ¿no? Tanto x causa y como y causa x. Y cuando no hay ninguna relación de causalidad. ¿Esto cómo lo determino? Entonces tengo 131 observaciones, eso lo determino con la prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces aquí la causalidad me va a mostrar tres ejemplos porque tenemos, o tres cuadros porque tenemos tres variables, ¿no? CY, CX2, CX3. En cada uno de estos va a estar esa variable como variable dependiente, ¿no? Es decir, que en este caso la idea es ver si X2 y X3 causan a Y. En este caso la idea es ver si Y X3 causan a X2. Y en este caso la idea es ver si Y y X2 causan a X3, ¿no? Entonces, si la probabilidad es menor que cualquier nivel de significancia que el que yo diga, 1%, 5% o 10%, pues se dice que esa variable, en este caso C, causa el comportamiento de Y. Bueno, aquí tenemos un nivel de significancia de 0,09, o sea, no es significativo al 1 ni al 5, pero es significativo al 10. Entonces, yo podría decir que con un nivel de significancia del 10%, podríamos aceptar que la variable x2 sí causa a la variable y. ¿Listo? ¿Qué pasa con la variable x3? No es posible, en ese caso no es posible rechazar la hipótesis de que la variable x3 me esté causando a la variable y, ¿no? Entonces, aquí hay una relación por ahora unidireccional entre x2 y y, pero no hay una relación entre x3 y y. ¿Será que la relación será unidireccional o bidireccional? Entonces miremos qué pasa con la variable, o miremos qué pasa cuando la variable x2 es dependiente, que es el segundo caso, ¿no? Entonces tendríamos que ver x2 con y, ¿no? x2 con y, que vemos que no es estadísticamente significativo a ningún nivel de significancia, por lo tanto, y no me está causando a x2 y por lo tanto, entre y x2 solamente hay una relación unidireccional que va desde x2 a y. ¿Listo? Miremos qué pasa con x2. Bueno, ya dijimos que con y, o que y no causa x2, x3 tampoco causa x2. Este al quiere decir correlación entre todas, y tampoco entre todas no hay ningún nivel de correlación. Y nuestra última, que sería tomando como variable dependiente a x3, que tenemos que y no causa a x3, pero que en este caso x2 sí causa a x3. Entonces podemos concluir que con un nivel de significancia del 5%, x2 causa el comportamiento de x3. ¿Listo? Y en conjunto las dos causan el comportamiento de x3, ¿no? Y x2 en conjunto causan a x3. Y básicamente eso es lo que miro con la causalidad, ¿sí? Entonces, más allá de la estimación de los parámetros, ¿verdad? Lo que me va a decir si verdaderamente hay una relación de causalidad o no, pues es la causalidad de Granger, ¿de acuerdo? Que es esta que acabamos de analizar. Entonces, quería mostrarles unos papers. Bueno, olvidé decirles acá que la bibliografía de esto es el capítulo 6, análisis de series de tiempo, de Álvaro Montenegro García, y les recomiendo que lean este cuento, El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. Este es cortico, son 9 páginas, es un cuento muy interesante que uno puede
sacar intrínsecamente todo el tema de la causalidad. Él plantea como dos mundos paralelos y es como la idea de la causalidad. Pero entonces quería mostrarles esos artículos que ya ustedes lo conocen. Ese es un artículo que me muestra la relación entre el precio del petróleo y la gasolina para Colombia. Bueno, primero está la introducción, ¿no? El marco teórico, algún comportamiento de las variables, el marco metodológico, pero quiero detenerme en los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer con todo esto? Entonces, fíjense que casi siempre lo primero que uno hace es determinar si las variables son estacionarias o no a través de la prueba de raíz unitaria. En este caso se aplicaron dos pruebas, la Dickey-Fuller y la Phillips y Perron. La Phillips y Perron igual está acá, ¿de acuerdo? Ustedes pueden abrir una serie, ¿listo? Y le dan View en raíz unitaria, ¿cierto? Y aquí cuando les dan las opciones, hay muchas más opciones, ¿no? Dickey-Fuller aumentada, Dickey-Fuller, Phillips y Perron, ¿no? KPC, Elliott y demás, ¿listo? Luego se estimó el modelo VAR 1, pero con base en los criterios, ¿cierto? Que me determinaron el orden del modelo. Fíjense que aquí estos me indicaron VAR 1, igual estos me dijeron que eran VAR 0, pero no necesariamente estos, está bien. Una vez se determinó el orden del modelo y se estimó el modelo, lo que se hizo fue mirar la normalidad con lo planteado por Cholesky, ¿no? Esto es mayor a 0,05, está bien. Se determinó la autocorrelación de por Mansion, mayor a 0,05 en ambos casos, está bien. Se hizo la prueba de heteroscedasticidad sin términos cruzados, mayor a 0,05, está bien. Se miró la estabilidad del modelo con el modelo VAR, ninguna se sale del círculo unitario, está bien. Y se hizo la causalidad. Uno siempre suele hacer como todos esos análisis integrados, como que hace todo el tiempo. Claro, no hicimos cointegración porque eso es un modelo VAR, no es nuestro modelo Beck, ¿de acuerdo? Entonces por eso no se hizo cointegración. Entonces hicimos la causalidad, aquí no hubo causalidad de ningún lado para ningún lado. Y se hizo la función impulso-respuesta para las cuatro variables y las conclusiones, ¿de acuerdo? Este otro paper también que nos publicaron se llama la relación entre el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor para 6 países de América Latina. Igual, la introducción, algo de estudios previos, antecedentes, la metodología y lo más importante, los resultados. ¿Listo? Acá. Entonces, lo primero que hicimos, determinar si las series tenían raíz unitaria o no, ¿a través de qué? Del Dickey-Fuller para todas las series, ¿de acuerdo? El test statistics, la probabilidad. Entonces fueron 6 países, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay. En el caso de Brasil, en el caso de Perú y en el caso de Uruguay, las series estaban integradas de orden 0. ¿Recuerdan qué es eso? Que eran estacionarias sin necesidad de diferenciarla, ¿no? Eran estacionarias. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador y en el caso de Paraguay, son I1. ¿Qué quiere decir eso? Que tocó diferenciarlas una vez para volverlas estacionarias. Son integradas de orden 1. Entonces, una vez establecimos eso a través de la prueba de Dickey-Fuller, entonces podemos decir aquí de una vez, ¿no? Que para Brasil, para Perú y para Uruguay se estima un modelo VAR o un modelo Beck. Modelo VAR. Y para Colombia, para Ecuador y para Paraguay se estima un modelo Beck. Entonces, para los que se estima un modelo Beck, ¿qué nos confirma que se estima un modelo Beck? La cointegración, ¿no? Que es la que me va a decir si están cointegradas. Y con eso voy a definir qué tipo de modelo estimo, ¿no? La cointegración. Entonces, una vez estimo la cointegración solamente para los 3 países, que en este caso fueron I1 o son integradas de orden 1, entonces estimo el orden del VAR, el orden del Beck, ¿cierto? Que aquí pues no se puso la tablita, pero está acá explicado. Y lo que se hizo fue estimar los modelos. Entonces estimaron los modelos VAR. Para Brasil esto fue un VAR de orden 1. El VAR para Perú, un VAR de orden 2, 1, 2. Y el VAR para Uruguay, un VAR de orden 2 también. Y para los Beck, ¿cierto?
Para Colombia se estimó un BEC de orden 1 con tendencia e intersecto. Para Ecuador se estimó un BEC de orden 1 sin tendencia ni intersecto, al igual que Paraguay, un BEC de orden 1 también sin tendencia ni intersecto, ¿no? Que era el primero que me muestra en el test de cointegración. Y una vez se estimó el modelo, ¿cierto? VAR o BEC, se analizó para cada uno de los países, luego se hizo el tema de la causalidad, ¿de acuerdo? Para cada uno de los países con las variables, si había causalidad, si no había causalidad. En Brasil, Colombia y Paraguay no había causalidad. En Perú, Paraguay y Uruguay sí había causalidad. Aquí había causalidad, bueno, aquí había causalidad en doble vía, ¿no? O bidireccional. Aquí solamente en una vía de el IPC al IPP, y acá tampoco había causalidad. Entonces, estimamos la causalidad y luego estimamos la función impulso-respuesta, ¿de acuerdo? Para cada uno de los países. Por eso van a haber 6, ¿listo? Las conclusiones, bueno, la metodología, en fin. Y algunas cositas más, algunos. Bueno, aquí se hizo lo de la estabilidad, ¿cierto? Lo de la normalidad que se probó. Y por aquí debe estar lo de la heterocedasticidad, bueno, lo de Portmanteau, ¿de acuerdo? Y la heterocedasticidad que también se probó para cada uno de los países, ¿no? En todos los casos, mayor a 0,05. Entonces fíjese que básicamente cuando uno hace un análisis de series de tiempo, pues incluye todo, ¿no? Dependiendo de qué, de lo que esté estimando, un VAR o un BEC. Pero bueno, no quiero mostrarles solamente ejemplos míos. Si ustedes buscan, o mis recomendaciones, ya tienen que ir como definiendo tema, ¿cierto? Búsquense algún ejemplo, algún paper y replíquenlo, pero entonces búsquenlo, por ejemplo, pues lo mínimo que lo busquen es búsquenlo en Google Scholar, pero pues si pueden, ustedes tienen acceso a plataformas por medio de la universidad, tienen acceso a plataformas y demás. Entonces aquí pongan, por ejemplo, aplicación de un modelo VAR. ¿Listo? Pongan solamente modelo VAR para que no salga como una teoría ahí. Y no sé, miremos, por ejemplo, que ya lo vi la vez pasada. Determinantes de la inflación en Ecuador, un análisis econométrico utilizando un modelo VAR. ¿Listo? Lo van a bajar acá. Lo van a abrir acá. ¿Listo? Diana María Morán, no sé. Bueno, introducción, tiene este paper. Situación macroeconómica del Ecuador. Bueno, marco teórico. Análisis empírico. Y aquí ya empieza a hacer las pruebas, ¿no? Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad. Son las pruebas. Aquí maneja 3 variables: IPC, W, bueno, M1 que debe ser masa monetaria, gasto, producción será, no sé qué es cada una de ellas. Aquí estima 3 pruebas de raíz: la de Dickey-Figueroa aumentado, la Phillips y Perron y la de KPSS. Y aquí le dice el orden de integración, ¿no? Si son integradas de orden 1 o no. Si tocó diferenciarlas para volverlas estacionarias. Una vez hace eso, pues estima el modelo VAR, ¿cierto? Estimación del VAR, prueba la estabilidad del modelo, el diagnóstico del modelo. Bueno, aquí dice que lo que va a hacer, correlación, heterocedasticidad. Entonces hace la prueba de autocorrelación, ¿verdad? Esta es no es la de Portmanteau, es la otra, pero es similar. Hace la prueba de heterocedasticidad, hace la prueba de normalidad y hace la prueba de causalidad de Granger, ¿no? ¿Qué es esta? Causalidad de Granger. Como es un VAR, entonces no estima cointegración, ¿no? Y la función impulso-respuesta, ¿no? Impulso-respuesta para las variables. Bueno, ahí descompone la varianza y en fin. Entonces, la idea es que estimen un modelo parecido, estimen, o sea, ya deben de ir pensando en un trabajo. Y de que piensen que cada vez que estimen algo de eso, tienen que hacer como un conjunto de estimaciones, ¿cierto? Hacer un montón de cosas. Bueno, no un montón de cosas, sino hacer varias cosas que nos van a llevar a validar de que el modelo sea un buen modelo, de que la estimación sea buena, ¿cierto? Y esta es la idea. Yo les voy a enviar al correo. No sé si tengo por acá algunos ejemplos de algunos papers que alguna vez bajé para compartirles a los chicos para que tuvieran idea de qué pueden hacer, ¿no? Entonces mire, por ejemplo, este, crecimiento económico. Este dice impacto de la inflación sobre el crecimiento económico, el caso peruano. Esto estima un modelo VAR, por ejemplo. Lo mismo, introducción, metodología,
el modelo, bueno, crecimiento pi, crecimiento, ahí son las variables, bueno, prueba la estacionariedad con el Dickey-Fuller, selecciona los rezagos, ¿no? Con el criterio de Akaike, prueba la causalidad, selección de los rezagos, la causalidad de Granger, ¿no ven? Estima el modelo bar, es un bar estimado, con todas las variables, ¿sí? Con los rezagos y demás, es un bar bastante grande. Entonces compone la varianza, función impulso-respuesta, ¿listo? Y demás. Entonces miremos remesas y crecimiento económico. A ver qué hizo acá. Ese es otro modelo bar. Las variables, el gráfico, demás, ¿cierto? El modelo bar estimado, seguramente en los anexos estarán las pruebas de Dickey-Fuller, impulso-respuesta, ¿no? El modelo en diferencias, impulso-respuesta, y bueno, en fin, ¿de acuerdo? Entonces digamos que la idea es, bueno, acá hay más cosas, ¿sí ves? Residuos, raíz unitaria, rezagos óptimos, raíz unitaria, por Manchon o autocorrelación. ¿Listo? Entonces la idea es que ya vayan pensando en una idea de trabajo, ¿cierto? De qué es lo que quieren hacer. Y más o menos la idea es que lo estructuren de esta forma. Entonces por hoy dejamos acá. Muchas gracias.